Una iglesia que corrió desde los años de 1500 hasta 1900, pero dos características principales de la iglesia de Filadelfia. La primera característica, su fidelidad y su obediencia a la Biblia. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Estamos en Apocalipsis 3 y ahí leemos en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Luego, de nuevo lo repite el Señor, prácticamente el Señor le está felicitando a esta iglesia. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo sé tus obras, yo conozco cómo eres tú, conozco lo que haces, y yo sé que tú has guardado mi palabra. Eso es como una felicitación a la iglesia de Filadelfia. Y en segundo lugar, su impulso misionero hasta los lugares más remotos del mundo. Y por eso es que el Señor le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y eso fue el esplendor de la obra misionera en todos esos tiempos, un florecimiento del trabajo misionero que no se ha vuelto a repetir. En el siglo XX ha habido mucho trabajo misionero, pero nunca tan intenso como en aquellos años, fíjense, ¿no? Desde 1500 hasta 1900, nunca un impulso misionero tan grande, tan floreciente, tan obediente, diría yo, a la palabra de Dios. El impulso misionero que llegó en esos años de la época de Filadelfia, y de 1900 para acá es otra época. Estamos ahí mismo en capítulo 3, a partir del verso 14, ¿no? Esta es la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia tibia a la que el Señor le dice en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una reprensión realmente muy, muy fuerte, esta reprensión. Ahora tenemos que darnos cuenta, hermanos, nosotros estamos entre ambos. La iglesia de Filadelfia, la anterior a nosotros, ya no la del siglo XXI. La época de Filadelfia duró hasta 1900. Y nosotros ya no estamos en esa época, porque la época cristiana del día de hoy, en la historia de la iglesia, el Señor le llama la Odisea y le reprende terriblemente, llamándole a la iglesia del siglo XX y del siglo XXI, en donde estamos ahora nosotros. Le dice, yo conozco tus obras, tú no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Terrible esa reprensión. Nosotros todavía podemos llegar a ser esa iglesia amada del Señor, la iglesia de Filadelfia. Y esa es la pregunta que vamos a plantearnos como iglesia precisamente en este día, hermanos, porque hoy estamos haciendo una aplicación, bueno, mucho se habla de la aplicación práctica de la Biblia, y hemos estudiado lo que fue Filadelfia, y el día de hoy queremos hacer una aplicación práctica para nosotros mismos, ya no para aquella iglesia histórica, sino esta iglesia, la iglesia bautista de San Fernando, a la que Dios le va a hacer un llamamiento supremo, el supremo llamado del Señor para nosotros. Eso es lo que vamos a plantearnos el día de hoy. Porque estamos entre ambas. No es que ya no existan iglesias de este tipo de Filadelfia todavía, pero es un resto, un poquito apenas,
en nuestro tiempo, porque lo que nos rodea en el campo cristiano, en el campo evangélico el día de hoy, ya no es esta época anterior, ¿no? Del 1900 para atrás. Hoy día vivimos en la iglesia llamada Laodicea, y por eso ustedes ven que Laodicea es la última de las 7 cartas allí en estos capítulos. Termina la serie de 7 cartas con Laodicea, una iglesia tan lejos de la presencia de Dios que el Señor tiene que decirle allí, vamos a ver en el 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora este versículo lo hemos aplicado muchas veces para el trabajo evangelístico, para las personas incrédulas que aún no aceptaron a Cristo. Pero fíjense, hermanos, este versículo no está en un contexto evangelístico, porque el Señor no le está hablando a personas que son incrédulas. El Señor está diciendo: yo estoy fuera de esta iglesia de Laodicea. Yo estoy a la puerta y llamo, es decir, no me han invitado a entrar. Nadie me ha dejado entrar a esta iglesia de la Odisea. Yo estoy afuera de ella. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y le está hablando a sus hijos, no a una persona que aún no es creyente. Le está llamando a la iglesia en la puerta, porque el Señor está afuera de la iglesia de la Odisea. Eso es increíble. Es decir, esa es la iglesia de nuestro tiempo, ¿no? El día de hoy, allí, en ese ambiente evangélico es que nosotros nos movemos. Ahora, nosotros somos muy propensos a las apariencias, ¿no? Todo el dicho popular, ¿qué cosa dice? Todo entra por los ojos. Mundanamente, claro, todo entra por los ojos. Pero ¿qué dice Dios? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Ahora, Dios conoce que el campo cristiano, el campo evangélico de nuestro tiempo es este al que el Señor le reprende tan duramente. Prácticamente le está, yo digo, azotando espiritualmente, ¿no? A la iglesia de la Odisea. El Señor le está dando un azote grande. Le está diciendo: yo conozco lo que eres tú, la iglesia de la Odisea. En ese ambiente nos movemos, hermanos. La pregunta es: ¿cuál de las dos nosotros vamos a hacer? Porque en ese tiempo estamos en esta iglesia tibia, que a nadie le gusta el agua tibia. Bueno, uno quiere agüita caliente, un café calientito, ahí está. O si no, pues agua bien fría. Pero a tibia, en realidad, ¿sabe qué? Los médicos recetan cuando uno está así, que se tome agua tibia para que arroje, porque eso es lo que hace el agua tibia. Y el Señor dice: tú, iglesia del siglo XXI, y también la del siglo XX, tú, ¿sabes qué? Tú eres tan sin sabor eres. No eres ni caliente ni fría, no eres ni cristiana ni mundana. Tan feo es el sabor espiritual que tú tienes, que yo te voy a vomitar de mi boca. Eso lo dice el Señor a la iglesia de nuestro tiempo. Y nosotros vamos a preguntarnos en dónde estamos entonces espiritualmente, porque nosotros debemos escoger cuál de las dos vamos a hacer. Filadelfia, esta iglesia que guardó
obedeció la palabra de Dios. O vamos a hacer esta iglesia llena de tibieza espiritual, tan lejos de la presencia de Dios que el Señor Jesús se encuentra afuera llamando a la puerta de la iglesia, a ver si uno de sus hijos le escucha y le abre, porque le está llamando afuera. Queremos llegar a ser como esta iglesia de la Odisea. La pregunta es si vamos a estar dispuestos a pagar el precio, hermanos. Bueno, no es un precio, por supuesto, de dinero, ¿no? No, es un precio de obediencia. Ese es el precio. Si vamos a estar dispuestos a obedecer al Señor. Eso es lo que queremos entender. Hay una manera como una iglesia puede aprender a ser obediente. Saben que mi oración siempre es, cuando estoy orando, casi siempre estoy empezando a orarle a Dios: Señor, primero enséñame a orar. No importa que haya orado 50 años, siempre le vuelvo a decir: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar según tu voluntad. Guíame en lo que voy a orar en este momento. Y otra cosa que le pido al Señor: Señor, enséñame a ser obediente. Enséñame a ser obediente. Pues yo creo nosotros no somos tan obedientes. Hasta donde yo me puedo dar cuenta, nosotros como iglesia, pues no me parece que seamos muy obedientes. ¿O sí lo somos? Yo creo que todavía no. ¿Cómo podemos aprender la obediencia? Y miren, vamos a ir a un versículo que está en Isaías capítulo 1. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Eso es lo que queremos pedir al Señor, aprender a hacer el bien. Porque yo reconozco, hermanos, mi experiencia personal es cada día pedirle al Señor: enséñame a ser obediente a ti en este día, Señor. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Nuestra tendencia natural no es obedecer al Señor, al contrario. Pero entonces, si nosotros pedimos al Señor que Él nos enseñe a hacer el bien, Él nos va a enseñar. ¿Qué dice la Biblia? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, yo me doy cuenta que estoy mal ante Dios, pero si yo me humillo ante el Señor y le digo: Señor, enséñame tu camino, enséñame tu obediencia. Yo no me doy cuenta de las cosas que debo corregir y yo te pido que tú me enseñes. Ahora, si tú le pides, hermano, que el Señor te enseñe, a veces pasa que yo le pido al Señor que me enseñe a obedecer, pero cuando la persona que Dios pone para corregirme me habla y me corrige, ¿qué hago yo? No quiero hacer mucho caso. Ahí está, ¿no? Y hoy día estamos hablando un poquito duro de nosotros como iglesia, hermanos. Eso vamos a hacer hoy día. Queremos aprender a hacer el bien. Aquí dice en el verso 17, Isaías 1:17, aprender a hacer el bien, porque no sabemos hacer el bien, no sabemos obedecer al Señor. Ahora ustedes dirán: bueno, está hablando el pastor de que nosotros somos cristianos bien hipócritas, que no sabemos hacer el bien, y bueno, seguro como que todos vivimos una vida de pecado, ¿no? No, eso no es lo que estamos diciendo, no.
No, hermanos, es que hay, como dicen a veces, hay dos clases de pecados, ¿no? Un pecado por cometer un pecado es pecado, es cometido algo malo. En la otra clase de pecado es no hacer lo que yo podría hacer. Eso también es pecado. Yo puedo hacer algo bueno y no lo hago. El sacerdote que vio al hombre allí, al samaritano tirado en el camino, le habían asaltado, estaba medio muriéndose ahí, tirado, desangrándose, y pasó un sacerdote y no le importó nada ese hombre herido allí. Luego pasó un levita y tampoco le importó. Luego pasó un samaritano, que los samaritanos eran enemigos de Israel, y este samaritano, él sí se compadeció. Lo levantó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y le pagó al mesonero para que le atiendan a este hombre herido. El sacerdote que pasó por ahí, ¿qué hizo? No pecó, ¿no es cierto? Bueno, lo miró y dijo, bueno, yo no hago nada malo con dejarlo tirado e irme de aquí. Seguramente era ese su pensamiento y por eso no le importó nada auxiliar a este herido. Pero eso también es pecado. Lo que nosotros podríamos hacer como iglesia y no estamos dispuestos a hacerlo, de ese pecado estamos hablando, de ese pecado. Ahora el Señor ha movido nuestro corazón, hermano, personalmente. El Señor, como dicen en algunas iglesias también, Dios pone una carga en algunas personas, una carga, y en realidad eso puso Dios en el corazón y en la palabra de los profetas, porque en la versión antigua de 1569, que fue la primera Biblia, ¿no? Que es, bueno, está actualizada, palabras actualizadas, pero la de 1569, por ejemplo, dice, al comenzar Isaías, dice, carga sobre Isaías, carga de Jeremías. Dios coloca una carga en el corazón de algunas personas. Y esa carga tiene que ser transmitida al pueblo de Dios. Y esa es la carga que Dios pone en mi corazón, hermanos. ¿Cuál es esa carga? Aprender a hacer el bien, guardar la palabra de Dios. Otra vez, la pregunta es, ¿cuál de las dos iglesias nosotros llegaremos a ser? La Odisea, que es la iglesia de nuestro tiempo, esa iglesia que no ama al Señor lo suficiente, nada más un poquito, la tibieza de su vida espiritual. Pero la otra es Filadelfia, a la que el Señor en realidad le felicita y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado mi palabra. El precio es la obediencia al Señor. Hay un llamamiento de Dios para nosotros como iglesia, hermanos, y ese llamamiento lo vamos a plantear en este día. Hoy mismo habremos de plantear ese llamamiento. ¿De qué manera? Si nosotros, lo primero es reconocer que no estamos obedeciendo al Señor. Es muy fácil darse cuenta de eso. Y llamamos a venir a orar. Un puñadito de hermanos vienen a orar. Ahora mire, yo estoy muy agradecido a todos los que vienen a orar. Realmente, con todo mi corazón, y yo les agradezco. Si es que de parte mía puede venir ese agradecimiento, si es que fuera así, y yo estoy bien agradecido con los que nos acompañan aquí los sábados muy temprano a las 6 de la mañana para orar. Hay otros grupos también el mismo sábado temprano, otros grupos lunes en la tarde, pero
Según yo, hasta donde puedo saber, ya ni existen estos grupos de oración. De repente vienen todavía 2 en cada grupo, pero ¿cuántos son los que vienen a orar cuando hacemos el llamado de oración? Por eso digo, es muy fácil darse cuenta que no estamos nosotros en esa obediencia del Señor, ¿no? Ahora, nadie espera que vengan 100 personas, 100 hermanos, ¿no? Muy difícil que el 100% de los creyentes vengan el sábado a las 6 de la mañana, ¿no? Pero tampoco esperamos que vengan 5 personas. Tampoco. O que vengan 3, o que vengan 7 personas en la oración. De eso estamos hablando, hermanos. Si nosotros queremos aprender a ser una iglesia obediente, entonces vamos a tener, en primer lugar, que reconocer que no somos una iglesia que esté guardando la palabra de Dios. No lo somos. Ahora, ¿saben, hermanos, qué es lo que hace Dios cuando su pueblo no es obediente? Si hemos leído la Biblia con cuidado, Dios siempre tiene paciencia con los suyos. Dios tuvo paciencia con Israel durante siglos enteros. Dios tuvo paciencia con su pueblo desobediente de Israel. Y a pesar de tener tanta paciencia el Señor, un día Dios dijo, hasta acá. Y un día Dios cerró los ojos de esta nación santa, llamada por Dios, que es Israel, y los dejó en incredulidad durante ya 2000 años. Porque si uno pregunta a un judío si ellos creen en Cristo, si son salvos por la gracia de Cristo, lo que van a hacer es, por favor, no menciones ese nombre de Cristo, ese nombre aborrecible, tal vez no lo diga, pero ellos piensan así, que el nombre de Cristo es para ellos aborrecible. En la más completa oscuridad han sido puestos, porque Dios les tuvo paciencia durante siglos, pero un día Dios dijo, hasta acá. Y Dios reemplazó ese pueblo incrédulo de Israel, que era su pueblo. No eran los gentiles, los mundanos, era su pueblo. Lo reemplazó con otro pueblo de los gentiles, y ese pueblo extraño que no era de Dios, justamente somos nosotros. Y a ellos, a su pueblo, Dios los dejó en la más completa oscuridad como producto de su desobediencia. Ahora entonces, si nosotros no somos ese pueblo de Dios, llamados a la obediencia, dispuestos a pagar el precio de la obediencia, ¿saben qué va a hacer con nosotros, hermanos? El Señor nos va a reemplazar con otras personas. Bueno, si tú eres un creyente que después de muchos años de creyente, nada más estás pasivamente y no te importa lo que el Señor te está llamando a hacer. Esta iglesia nuestra aquí en San Fernando, hermanos, está llamada a una revolución espiritual, llamémosle así. Pero si tú no eres esa persona que quieres obedecer el llamamiento del Señor, ¿sabes qué va a hacer el Señor contigo? Te va a reemplazar con otro. O sea, Dios no te necesita. Tú no quieres obedecerle, Dios no te necesita. Tú no le quieres dar tus ofrendas al Señor, el Señor no necesita tus ofrendas. ¿No quieres aprender a dar al Señor? No importa, Dios no necesita tus ofrendas. Si tú quieres ser obediente, está bien. Y si no, Dios no se hace problemas contigo. Ahora, si tú no quieres obedecer al Señor en esto que estamos hablando del llamamiento de Dios, no quieres tú ser obediente, no hay ningún problema. Dios te va a reemplazar con otra persona. Y a los creyentes nuevos que recién empiezan, a ellos podemos enseñarles bien. Porque a ti que tienes años de creyente, ya no te podemos enseñar. Es inútil tratar
de enseñar. A un creyente de 20 años de creyente o algo así, que no quiere aprender. Por eso ese llamamiento está trazado el día de hoy a nosotros como iglesia. Bueno, y lo que vamos a trazar es, hermanos, esto, que vamos a hacer una aplicación práctica como estaba diciendo, ¿no? La semana pasada estudiamos lo que fue Filadelfia y al siguiente domingo vamos a estudiar lo que es la Odisea, con detenimiento, pero hoy día estamos haciendo una aplicación práctica de la iglesia de Filadelfia. Podemos nosotros llegar a ser esta iglesia, que es un privilegio para nosotros que el Señor nos considere y nos llame así. Tú eres como Filadelfia, esta iglesia dispuesta a pagar el precio de la obediencia al Señor. Y vamos a plantear en este mismo momento algo que hasta aquí no lo hemos hecho nosotros, hermanos. Vamos a empezar a orar los días viernes en la noche, sin excepción, todas las semanas vamos a comenzar a orar. Si tú quieres venir a orar, puedes venir a orar. No quieres venir a orar, Dios no tiene problema contigo. Dios te va a reemplazar con otra persona. Pero si tú quieres ser obediente al Señor, vamos a empezar a orar los días viernes desde las 8 de la noche hasta la medianoche, de 8 a 12 de la noche. Ahora miren, les confieso algo, cuando hemos tenido reunión de los líderes, de los ancianos, de los diáconos, a veces me han preguntado ellos, ¿por qué no hacemos vigilias de oración? Mi respuesta ha sido siempre, si no podemos venir a orar una vez a la semana, ¿cómo es que vamos a orar cada 3 meses? ¿No? Es como que si yo quisiera, hoy día que es lunes, voy a comer un montón para ya no comer los otros 6 días. Si yo no puedo venir a orar cada semana, ¿por qué quiero venir a hacer una vigilia entera cada 2 meses? ¿Qué sabiduría hay en esto? De venir a orar toda la noche, pero ya cuando se trata de orar cada semana ya no quiero venir. ¿Qué sentido tiene eso? Y por eso a veces yo he dicho, no, me gusta mucho la idea de hacer una vigilia. Pero en este caso es diferente. Vamos a hacer algo así como media vigilia, fíjense, ¿no? Media vigilia, empezando a las 8 de la noche, terminando a la medianoche, que no es mucho, ¿no? 12 de la noche, qué gran sacrificio, pero sí todas las semanas, sin falta, cada viernes, desde las 8 hasta las 12 de la noche. Que yo sepa, nunca se ha hecho eso en nuestra iglesia, no se ha hecho nunca. ¿Y por qué no una vigilia hasta las 5 de la mañana? ¿Saben por qué? Porque empieza muy bien y seguimos orando más o menos hasta las 2 o 3 de la mañana ya el cuerpo resiste, pero cuando ya son las 3 de la mañana ya nadie ora, todos se quedan dormidos. Esa es la razón, ¿ven? Es mucho más sabio hacerlo así, compasadamente, es decir, todas las semanas, desde las 8 hasta las 12 de la noche, cada viernes. Conságralo tú al Señor ese día, hermanos. ¿Qué es lo que pasa con toda la gente el día viernes? Todo el mundo se mueve de aquí para allá. El tráfico se vuelve una locura. Si uno trata de venir de Lima el día viernes, imposible. Después de las 5 de la tarde es una locura el tráfico. Todo el mundo corre de aquí para allá. Mientras eso sucede alrededor en el mundo, tú consagra ese día que todo el mundo quiere ir a tomar un lonche, quiere ir a descansar, quiere salir al parque y un montón de cosas por el estilo. Conságralo tú para el Señor. Prepárate, hermano, sal de tu trabajo, prepárate. Yo debo estar no a las 8, yo tengo que estar antes de las 8 de la noche. ¿Han contado ustedes? Bueno, no pueden contar porque si llegamos tarde, ¿qué vamos a contar? Pero si contamos los hermanos que están presentes aquí a las 10 en punto de la mañana, cuando comienza el culto, 10 en punto, ¿cuántos hay? Más o menos
como unos 8 personas o 10 por ahí. Pero a veces el templo, cuando está lleno, en total hay casi 100 personas, ¿no? O sea, el 10% de los creyentes saben venir a la hora puntual. Han pasado los tiempos ya hace muchos años. El otro día estábamos hablando con los hermanos de la escuela pastoral, que es el día martes, la historia de la iglesia, y recordamos el tiempo de 1740, 1750, el gran avivamiento que hubo con George Whitefield en Inglaterra, Estados Unidos, y era un testigo de esos avivamientos, un hermano. Él narra lo que pasaba. Decía, eran las 8 de la mañana y nos enteramos que iba a llegar Whitefield a predicar de aquí a Chaclacay, un poquito más así, ¿no? Entonces, claro, no había vehículos, ¿no? Pero sí había caballos y carreta de caballo, eso. Entonces dice, salimos apuradísimos, mi familia y yo, rápido vamos, a las 10 de la mañana va a predicar Whitefield, eran las 8, y él, vamos a llegar tarde. Se apuraban porque el local era tanta la multitud que ya no entraban, entonces se peleaban por querer entrar temprano donde iba a predicar Whitefield. Y él dice, llegamos al lugar cerca ya del local de predicación y había una nube de polvo, es decir, tantas eran las personas, los caballos ahí que se habían formado como nube, no se veía la tierra, el polvo, porque todos querían llegar. Y no eran las 10 todavía, mucho antes de las 10. ¿Llegará ese momento para nosotros, hermanos? ¿No es también obedecer al Señor, aprender a ser puntual? ¿O eso no es obedecer al Señor? ¿Podríamos ser capaces de pagar el precio de obediencia? Aprender. Otra vez, ¿qué dice Isaías 1, versículo 17? Vamos a repetirlo, ¿ya? Que las primeras palabras de este versículo, Isaías 1:17, ¿qué dice ahí? Aprender a hacer el bien. Eso significa, no sabemos hacer el bien. No sabemos obedecer al Señor. Y aquí vamos a tener una prueba de obediencia porque queremos hacer este llamamiento. Ahora, este es el inicio de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, hermanos. Pero todo despertar espiritual siempre ha de comenzar con oración intensa delante de Dios. Nunca ha habido otra manera. Y en la Biblia yo no encuentro ninguna otra manera como Dios use poderosamente a sus hijos individualmente y también como iglesia. Yo no encuentro ninguna otra forma que no sea aprender a orar de una manera intensa. Y por eso, no solamente vamos a estar ahí desde las 8 hasta las 12 de la noche, también quisiéramos aprender a venir antes de las 8 de la noche. Yo tenía deseos de poner 7 de la noche, pero yo conozco a mis hermanos en San Fernando. Por gusto vamos a poner a las 7 de la noche. Mejor ponemos a las 8 y empezamos a las 8. Y eso te da tiempo, hermano, ¿no? Termina tu trabajo, anda a la casa, cualquier cosa pendiente, y si quieres puedes cenar, todavía te da tiempo, y ven y estás aquí antes de las 8 de la noche. Yo les puedo dar una lección de puntualidad con el hermano Rafael Rojas. Ahí está atrás el hermano. ¿Saben que él es el primer creyente de esta iglesia? El primer convertido. Cuando en el año 1964 el pastor Craig llegó aquí nomás a la calle Real, atrás, y él tenía que descargar su camión de sus cosas. Lo encontró que Rafael pasaba por ahí, le pidió, amigo, ¿puedes ayudarme? Yo te pago para que me... Ya, muy bien, muy bien. Y después de descargar su camión, le dijo, yo quisiera ser tu hermano. ¿Mi hermano? Sí, ¿no te gustaría ser mi hermano? ¿Y cómo es eso? Mira, si tú crees en Cristo, tú vas a ser mi hermano. Vamos a ser hermanos en Cristo. Y ahí le explicó el Evangelio. Y en ese día el hermano Rafael aceptó al Señor.
Pero el pastor Craig, una de las cosas que le enseñó al hermano Rafael es a ser puntual. Si ustedes llegaran aquí a las 9:15 de la mañana, más o menos allí, o a veces antes, el hermano Rafael es el único que está acá paradito en el patio. Todos los domingos a las 9:15 de la mañana. Lo demás, ¿a qué hora llegamos? ¿No es también ser obediente al Señor eso? Es tan difícil aprender a tener a Dios en primer lugar. Es tan difícil. Es cosa del otro mundo aprender a ser puntual. Por eso, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien para el Señor. Por eso dice este versículo, aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Y ahora lo que le vamos a pedir, hermanos, miren, perdón que le vamos a cortar porque hay un grupito de hermanos, poquitos, pero siempre hay, que vienen el sábado a las 6 de la mañana a orar. Perdónenme que ya vamos a cortar eso, no porque queremos dejar de orar, al contrario, porque queremos orar más. O sea, en vez de venir el sábado a las 6 de la mañana, vamos a venir los viernes antes de las 8 de la noche, antes de las 8, para que comencemos a orar a las 8 en punto. Y vamos a continuar en oración hasta la medianoche exactamente. Y ya no el sábado. Y había unos 2 grupos que, según pienso, ya ni existen estos grupos de lunes en la tarde. Y había otro grupo a 6 de la mañana el sábado también, que finalmente comenzaron a venir 3 personas y 2, y así. Pero ahora concentrémonos por ahora en este grupo de oración, cada semana, cada viernes. Venga usted, hermano, prepárese de antemano, no venga a las 9. Ahora una cosa así, mire, si usted trabaja hasta las 8, y no puede venir antes de las 8 y viene un cuarto para las 9, yo comprendo, por supuesto. Y si usted trabaja hasta las 9 y sale corriendo y llega acá a las 9:30, le felicito por hacer eso, porque usted trabaja y se viene corriendo a la oración para llegar a la hora que puede, porque es imposible por su trabajo, ¿no es cierto? Pero si usted está en casa y llega a las 8:30, 8:45, mejor ya no venga, hermano, mejor ya no venga. ¿Qué cosa le vamos a presentar al Señor? Porque nuestro trabajo, ya sabemos, ¿no? Yo no llego a tiempo, bueno, primero me amonestan y al final ya me botan por tardón, me botan del trabajo. Después de varias tardanzas, te vas. Así es, todos sabemos eso. Pero cuando se trata del Señor, ¿no? Y por eso también, en realidad, para ser franco, me enoja un poquito esto, ¿no? Es más importante el Día del Padre que el Señor. Es más importante el Día de la Madre, festejar a la madre. Es más importante que Dios. El Día de la Madre tenemos que suspender el culto de la noche porque todos están en casa. Yo sí quisiera venir. Ahora, el Día del Padre, hoy día no vamos a suspender el culto de la noche. Tenemos que aprender a hacer lo bueno delante de Dios. Así que este llamamiento, queridos hermanos, que vamos a iniciar este viernes, este mismo viernes, esta semana, el día viernes, ¿a qué hora vamos a venir? No a las 8, no. Antes de las 8 de la noche, no a las 8. Excepto que usted esté trabajando hasta las 9. Mire, si usted está trabajando hasta las 10 y llega a 10:30, yo le felicito por venir rápido de su trabajo, porque usted no puede salir antes de las 10, esa es la razón. Y si usted puede estar todavía de 10:30 hasta las 12 aquí para orar, yo le felicito. Y como digo, me parece
no hasta donde yo sé, bueno, yo he estado aquí en la iglesia desde los primeros años, nunca se ha realizado este tipo de oración. Miren, teníamos la oración anteriormente de los días miércoles, ¿no es cierto? Orábamos los días miércoles, luego lo hemos trasladado al domingo en la noche. Pero bueno, la oración en un horario normal, en cualquier iglesia, ¿cuánto es el horario de oración? Más o menos de 7 a 9, más o menos 2 horas. Ese es el horario normal. Ahora quiero decirles una cosa, hermanos. Si vamos a aprender a ser obedientes al Señor, no podremos ser una iglesia normal, ni trabajar con horario normal. Si vamos a ser una iglesia obediente al Señor, ¿saben qué podríamos hacer como hacen el día de hoy en los países como son en China, en todos los lugares donde se persigue a los cristianos? Ahí en China, muchos años se ha sabido de la iglesia subterránea en China, desde que entró el comunismo, los creyentes perseguidos todo el tiempo, prohibido adorar a Dios, prohibido mencionar el nombre de Cristo en la China comunista, que hasta el día de hoy está bajo el gobierno comunista. ¿Qué hacen los creyentes en China? Su horario de culto es, ya hemos dicho eso antes, ¿no? ¿Cuál es el horario de culto allá en China? ¿Ah? A las 3 de la mañana. Por supuesto, culto secreto. Culto secreto. Y la hora más secreta que puede haber es 2 o 3 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana. Ese es su horario de culto. Bueno, a veces lo hacen toda la noche, pero generalmente a esa hora se reúnen. ¿Y saben qué, hermanos? Estos hermanos en China están locos de entusiasmo para venir a adorar a Dios a las 2 de la mañana. Mientras tanto, nosotros no podemos ni siquiera venir antes de las 10 de la mañana. Ni siquiera eso. Una de las cosas en las que uno puede ver la obediencia de un creyente, por ejemplo, es en cuanto al bautismo, ¿no? Y uno encuentra un consejo para el discipulado, para discipular a las personas. Si tú estás discipulando a un nuevo creyente y tú encuentras, bueno, acá tenemos las 16 clases de discipulado 1, hay un grupo de hermanos que el día jueves aprenden el discipulado 1, 16 lecciones. La lección número 3 es el bautismo. Y esa es la idea. Muy temprano en la vida del creyente, él debe bautizarse. Ahora, lo que se enseña a los discipuladores es esto. Si tú encuentras que tu discípulo es el nuevo creyente, dice, ya entendí lo que es el bautismo, pero no, yo no me quiero bautizar. No me quiero bautizar. Si tú encuentras que el discípulo dice, yo no me quiero bautizar, lo que tienes que hacer es decirle esto, hermano, mira, aquí se acabó tu discipulado. Estamos en la lección número 3, pero tú no te quieres bautizar. Es decir, no quieres obedecer al Señor. Si tú no quieres obedecer al Señor en una cosa que es la cosa más sencilla del comienzo de la vida cristiana, que es el bautismo, y tú no puedes obedecer en esta parte tan sencilla, mucho menos vas a poder obedecer al Señor en las cosas difíciles, muy difíciles que te van a venir más adelante. Por lo tanto, mira, tú no te quieres bautizar, aquí se acabó tu discipulado. Y esa es la manera de hacerlo. Ahora entonces, hermano, si tú no puedes aprender a ser puntual, a venir antes de la hora para empezar a la hora, y si esa es la parte más fácil de nuestra conducta personal, de cómo organizamos nuestra conducta, si esa es la parte más sencilla, ¿no? Simplemente venir a la hora, nada más. ¿Qué hay de sacrificado en venir a la hora? ¿Qué hay de sacrificio en eso? Bueno, podríamos decir, si es en China donde empieza el culto a las 2 de la mañana, ¿no? Pero ni aún así, ellos están antes del culto. Una multitud de creyentes está allí antes de empezar el culto. Bueno, las 10 de la mañana no pienso que es una hora tan difícil.
Tampoco pienso que sea tan difícil el viernes a las 8, antes de las 8 de la noche, ¿no? Tampoco. Muy bien, hermanos, la pregunta es si vamos a ser capaces de pagar el precio. ¿El precio de qué? El precio de llegar a ser nosotros ese pequeño remanente de la iglesia a la que Dios le felicita por obedecer su palabra, y a la iglesia que Dios le llama Filadelfia. O si vamos a continuar siendo como todo el campo evangélico que nos rodea, a la que Dios le diagnostica su tibieza espiritual, incapaces de dar todo por el Señor, incapaces de hacerlo, no más a medias por el Señor, no más a medias. Y el creyente va a decir, como una vez escuché, una vez salía yo en una iglesia que estuve un tiempito en Lima y salíamos a hacer evangelismo domingo en la tarde, a evangelizar en el parque, y unos amigos míos que eran muy amigos, muy cercanos de allí mismo de la iglesia, hablamos de salir el evangelismo en la tarde, el domingo, y me dijeron ellos, bueno, yo no soy fanático. Yo iba ahí a participar en el evangelismo, pero mis amigos no querían ir. Y un día me dijeron así, bueno, pues ahí no somos fanáticos. Por eso no salimos a evangelizar, porque no somos fanáticos. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Amas al Señor? Yo sí soy fanático. Bueno, no con ese nombre, ¿no? No con el nombre fanático. Pero yo quiero dar mi vida por el Señor. El Señor no me ha pedido darle mi vida, pero sí creo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Aunque sea derramado en libación y sacrificio, con gozo lo haré por el Señor. Aunque mi vida sea derramada en libación y en sacrificio, por amor al Señor. ¿Cuál es el amor tuyo por el Señor? ¿Cuál es el precio de ser llamados de parte de Dios, Filadelfia? Es muy sencillo, el precio es la obediencia. Amas al Señor lo suficiente para obedecerle, y el Señor dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por lo que tú nos has mostrado en este día, por ese llamamiento supremo en medio del mundo que va en una loca carrera hacia la destrucción eterna, hacia el infierno, en medio de un ambiente cristiano que tú has dicho que su sabor espiritual es horrible. Tú esperas de nosotros llegar a ser esta iglesia de Filadelfia. Enséñanos a hacer el bien, Señor. Como dice tu palabra, aprended a hacer el bien. Conságranos para obedecerte, Padre Santo. Eso te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.